Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Cristian Jiménez. Gracias por verme. Recuerden, este es el canal Jíbaro Intelectual. Me pueden conseguir en las redes como Holistismo, en Facebook con H mayúscula, Holistismos con minúscula en Instagram, educacionemancipada.wordpress y a independent.academia/Jiménez Cristian. ¿Verdad? Ahí he escrito cosas, anuncios, actividades, etcétera. Así que gracias por estar aquí una vez más, y en esta ocasión les quiero hablar sobre cómo esto básicamente es un testimonio sobre cómo la filosofía y el arte, ¿entiendes? El pensamiento, el tener espacio para la creatividad ha curado mi vida y la puede curar, ¿verdad? Para cualquier otro que tenga problemas emocionales o que esté pasando por alguna depresión. Existe algo que lo he practicado que se llama la terapia filosófica o la filosofía terapéutica, que básicamente el método principal es la conversación y se expone un problema. Se parece mucho al método de la mayéutica socrática, donde se expone un tema, unas personas van en pro y en contra de ese dilema que se expone, y de luego surge una síntesis, y en esa síntesis se resurgen, ¿verdad?, muchas de las inquietudes, muchas de las posiciones. Uno se da cuenta que las opiniones que uno tiene no necesariamente son autóctonas, no necesariamente son independientes, pero ese hecho de sorprenderte al descubrir que no sabías nada, o sorprenderte al descubrir que sabías algo, o que sabías mucho menos o mucho más, esa falta de capacidad de sorprenderte que hoy día las redes sociales, ¿verdad?, la mercadotecnia, el exceso de estímulos y un montón de cosas que vivimos hoy día nos quitan esa capacidad de sorprendernos, y entonces nos están quitando la curiosidad, nos están extirpando esa necesidad que nosotros tenemos, los seres humanos, de encontrarle sentido a nuestras vidas. Y en ese sentido, la filosofía, no la filosofía académica necesariamente, sino la filosofía terapéutica, la filosofía como forma de vida, ver la filosofía no como algo que se estudia en una élite intelectual, en una academia universitaria, sino algo como parte de nuestra vida, una actitud. Es fundamentalmente una actitud, y una actitud crítica, combativa, es una actitud fogosa, una actitud que necesita capacidad de seducción. Entonces la filosofía etimológicamente quiere decir amor a la sabiduría, y en ese sentido nosotros podemos utilizar la filosofía con el método de la conversación y del diálogo y del debate, para entonces nosotros poder salir de esos problemas existenciales muchas veces que tenemos, y estos problemas de depresión, estos problemas mentales, estos problemas de falta de sentido, porque vivimos en un mundo con demasiado sentido, donde no hay un orden de prioridades, y vivimos en un mundo donde todo supuestamente está descubierto, no hay nada que descubrir. Y entonces el ser humano, en este mundo globalizado en el que vivimos, se encuentra con la situación de que como todo está descubierto y todo está hecho, todo está prefabricado, pues entonces no tiene como que ese espacio de creatividad que necesitamos para tener salud mental, y eso obviamente repercute en la salud física. Mi testimonio es el siguiente. Yo, como muchos de ustedes tal vez, pasé por depresiones, y he pasado por depresiones en diferentes etapas de mi vida. Pasé por una depresión enorme, no dormía, eso fue hace poco, eso fue hace unos años atrás, y entonces no dormía en el sentido de que no dormía un solo minuto. O sea, no era que dormía poco, es que no dormía ni un solo minuto. Tuve 4 o 5 días sin dormir un solo minuto. Me ahogaba ¿verdad? Durmiendo, no podía dormir, me asfixiaba, tenía que salir afuera a las 3, 4 de la mañana, valga la redundancia, salir afuera. Tenía que salir al patio a las 3, 4 de la mañana a buscar aire, porque me sentía demasiado estrésico. Eso me afectó el hígado. No pude, llegué al momento en que el cuarto o 5 días no podía ni caminar, y fui al naturópata, me recetó, ¿verdad?, una dieta y unos medicamentos. Me sentí mejor, pero como quiera el problema siguió. Llegué a dormir, ¿verdad? Al cabo de los días pude dormir, pero entonces en esos días que estuve en reposo, etcétera,
Tomé obras filosóficas para leer, especialmente en el caso mío, cada cual puede tener su filósofo, su filósofa, su pensador, ¿verdad?, predilecto. En el caso mío fue Nietzsche. Nietzsche, con sus obras y con su fogosidad y con su manera a martillazos de interpretar la vida y ese énfasis en la vida, esa capacidad que tienen sus obras de criticar la intelectualidad como algo fijo, como algo fijado, como una búsqueda de la moral, etcétera, una búsqueda de la moral que es arbitraria, que no es humana, en fin, Nietzsche tiene esta gran capacidad de abrirte unos nuevos horizontes de pensamiento, y en ese sentido tomé sus obras, entre ellas El Anticristo, Crepúsculo de los ídolos, La genealogía de la moral y otras más, y empecé a leer y me di cuenta, y también con su vida, con su biografía, Nietzsche fue un ser humano que sufrió mucho, tuvo muchas enfermedades, y a pesar de esas enfermedades él siguió adelante, siguió escribiendo, no fue reconocido por la academia inmediatamente, fue incluso rechazado y marginado en su época, pero una vez uno se da cuenta de sus argumentos que tienen mucha actualidad, a pesar de que él no vivió las dos guerras mundiales, etc., uno se da cuenta, ¿verdad?, a través de esa obra, a través de la literatura, cómo es que uno puede despertar un proceso de pensamiento que lo puede llevar a uno al proceso de curación. Frases como lo que no nos mata nos hace más fuertes, de Nietzsche. Otras frases como la vida sin música puede ser un error. Y en resumidas cuentas, todo este tipo de frases, todo este tipo de cómo acomete respuestas hacia la vida, y ese énfasis en la vida, ¿verdad? No en la razón, no en la búsqueda de respuestas, sino en la vida, me ayudó tanto y tanto que yo se lo recomiendo a todo el mundo. No solamente Nietzsche, sino cualquier tipo de pensador, y la filosofía en general y el arte. La filosofía es un tipo de arte también, se puede visualizar así. Pero en resumidas cuentas, cualquier ejercicio que te dé exposición a crear, como la conversación, como la cocina. Mucha gente ignora que la cocina también puede ser un arte. O sea, el cocinero, el chef, te presenta un plato, no te lo presenta ahí tirado y ya, te adorna con hierbitas y cositas. El cocinero y el chef es un artista porque confecciona, porque se inmiscuye, con los instrumentos crea algo que no estaba creado. O sea, no es que el chef coge una pechuga de pollo y ya no. Simplemente, ¿verdad? Él busca una forma de crear una experiencia nueva a través del comer, a través de algo tan sencillo como el comer. Asimismo, la pintura, la música, el arte y todo el arte en general, la literatura, la poesía, todas estas vertientes se pueden resumir en dos comportamientos, ¿verdad? Y en dos haceres humanos, que son el filosofar y el arte, ¿verdad? O la capacidad de artear. En el caso del arte, al igual que la filosofía, como dije ahorita, la filosofía debería llevarnos a la sorpresa, a sorprendernos. Al igual que la filosofía, el arte tendría que tener la capacidad de sorprendernos. Eso, ¿verdad? Otros filósofos le llaman la capacidad de artear o de crear acontecimiento. Y es peligroso porque el arte se ha utilizado desde el punto de vista comercial en algo que se llama la cultura, o la economía de la cultura, o ¿verdad?, la industria cultural, que eso en realidad no debería existir, porque la cultura es algo vivo que se va creando todos los días, es algo siempre provisional, porque la cultura puertorriqueña de los 90 no es la misma cultura puertorriqueña de ahora. La tecnología y la moral les afecta siempre, al igual que a todas las culturas de todos los países. Entonces, en la creación de acontecimientos, ese arte que te sorprende, que tienes que interpretarlo, que te obliga a reaccionar, es necesario también para la curación de todas estas supuestas, ¿verdad?, depresiones. Que digo supuestas porque estas depresiones se están tratando, las depresiones, la falta de manejo emocional, todas estas supuestas enfermedades psiquiátricas, que si bien es cierto que tienen una vertiente, no desmiento, la vertiente química, científica, etcétera, esto puede tener razón, pero no se está tratando esta otra vertiente espiritual, ¿verdad? Esta otra vertiente que también es curativa, que es la conversación, la filosofía y el arte. En la medida en que no tengamos eso,
no vamos a tener, ¿verdad? No tengamos filosofía en nuestras vidas, no tengamos arte en nuestras vidas, con todas las vertientes, con todas las maneras de manifestación que eso tiene. En la medida en que no hagamos eso y no vamos a tener la capacidad de crear proyectos para nuestras vidas, no vamos a tener estas herramientas de vocabulario, de exposición, etcétera, para poder crear sentido. Y entonces no podemos crear sentido en nuestra vida porque, ¿qué pasa? Para crear sentido necesitas una meta, un proyecto, una idea, una representación. Y si no, ¿cómo lo vas a tener sin el arte y la filosofía? Ya, ¿verdad? Ya dije en otros videos que la filosofía y el arte están metidas en todo el quehacer humano. O sea, si tú simplemente vas a trabajar por el mero hecho de ir a trabajar para ganar dinero, estás mecanizado, estás fijado. Si ese trabajo tuyo no tiene una meta, no tiene un porqué, no tiene una misión altruista o una misión en general, no vas a crear la capacidad de tener instrumentos cognitivos para entonces acometer proyectos futuros. Proyecto futuro es proyectos, que tú crees, que tú tengas la capacidad de crear ese tipo de motivación que te lleve a algo más que a ganar dinero. Por ejemplo, los enfermeros, sí, necesitan sueldo, enfermeras, ¿verdad? Necesitan sueldo, etcétera, pero detrás de ese trabajo hay una misión, ¿verdad? Este enfermero que trata al paciente, que trata al paciente con paz, con tranquilidad. El paciente tiene un dolor y ¿verdad? Ese enfermero o enfermera debería estar capacitado para tener estas palabras de calma, de sosiego, para entonces adicionar a la medicina química que tal vez necesita y que lo va a curar también, que esté ese trato humano, porque definitivamente una máquina, tal vez se invente una máquina que inyecte, que meta una inyección, pero nunca va a sustituir esa espiritualidad humana que nosotros llevamos innata dentro y que necesitamos la filosofía y el arte para entonces poder desarrollarla. Si no adquirimos la capacidad para crear sentido constantemente en nuestras vidas, nos lo va a venir de afuera y nos lo van a imponer. Y eso es precisamente lo que está pasando con toda esta cuestión comercial y toda esta mercadotecnia abrumadora, toda esta cosa que todo lo convierte en mercancía, incluso el sentido, ¿verdad? Cuando se copia una obra de arte, se está perdiendo esta esencia, este tipo de esencia que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Así que a mí me ayudó. La filosofía es curativa, la filosofía debería ser una terapia. Debemos sacar la filosofía y el arte de la academia, donde está secuestrada. La filosofía se define como un despliegue de saberes, cuando no es exactamente eso. Como dije, es una actitud, y una actitud fogosa y combativa. Y a la filosofía, al secuestrarla en la academia, ha perdido esta capacidad de seducción, esta capacidad de fogosidad. O sea, a la gente no le interesa la filosofía, supuestamente no le interesa. Por experiencia les puedo decir que yo soy profesor de humanidad, y cuando yo hablo de filosofía y la vinculo a las vidas de ellos, de los estudiantes, con ejemplos que ellos tienen en su vida cotidiana, les gusta y los transforma en general. Siempre hay estudiantes que no les interesa nada la vida, etcétera. Bueno, uno no puede salvar a todo el mundo, y salvar significa crear este equilibrio, no salvarse de ir al infierno o al cielo. Esas son cosas que se inventan la religión y la política y el poder para entonces crearle esta cortina de humo a uno para que uno no se fije en las capacidades autónomas y autóctonas que uno tiene. Así que necesariamente la filosofía y el arte van a llegar a, ¿verdad? Son necesarias en nuestras vidas, si no existiéramos. Porque entonces esa filosofía y el arte sí tienen instrumentación, el lenguaje y otros materiales, ¿verdad?, que necesitamos para poder crear esa representación. Porque nosotros los seres humanos llegamos aquí, no partimos de la nada, siempre hay una base, siempre hay una cultura previa a que nosotros lleguemos, y nosotros absorbemos ese tipo de cultura. O sea, nosotros los puertorriqueños llegamos a la tierra, al mundo, a Puerto Rico, y de momento somos independentistas, estadistas o neutrales o estadolibristas. Y eso no fue porque vino un ser divino nos lo dijo, es porque ya tenemos ese contexto. La filosofía y el arte tienen la capacidad de ponerte a cuestionar ese contexto y a tú crear sentido, a llegar a tus propias conclusiones y a tener
el debate como premisa, o sea, el debate como herramienta principal para que no caigamos en los monólogos estos excesivos que nos llevan al fanatismo, ¿verdad? Al fanatismo político, al fanatismo religioso. Y en el camino obviamente se va a crear el respeto, se va a crear la empatía y se va a crear otro tipo de sentimientos necesarios para la convivencia y para aquello que llamamos paz, que no está claro. Yo no tengo claro de que si la paz pueda existir o no, pero en resumidas cuentas, esta tranquilidad, este sosiego, esta calma que nosotros necesitamos de vez en cuando para nosotros poder crear, para nosotros poder asumir las riendas de nuestro aprendizaje, porque otra cosa que nosotros los seres humanos tenemos, que no podemos no aprender, necesitamos aprender, es necesario. Así que yo pasé por esas depresiones y esa angustia, y les puedo decir que la terapia filosófica, la filosofía y la conversación, obviamente, mi esposa, mi hija y ¿verdad? Las personas que están a tu alrededor te ayudan. Nosotros no podemos existir solos, no podemos hacer esto solos. Necesitamos de la gente. O sea, el éxito no se obtiene solo. O sea, una persona sola en una isla desierta no puede tener éxito, es imposible. O sea, el éxito necesitamos. Muchas veces necesitamos que se note, y cuando nosotros necesitamos que se note nuestro éxito es que carecemos de algo, carecemos ¿verdad? de retroalimentación y otras cosas, y de una falta de saber manejar nuestras emociones. Así que yo les exhorto a introducirse en la filosofía, a empezar a leer tal vez lo básico, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. En vez de ir al cine, ir a obras de teatro, pues, para tener ese contacto mucho más humano. Empezar a dibujar si les gusta dibujar, empezar a leer, básicamente primordial, leer de todo, y ver la filosofía no solamente como un despliegue de saberes como la tienen en la academia. La academia le ha hecho mucho daño a la filosofía en ese sentido. Vamos a un foro de profesores de filosofía y estudiantes, y ellos lo que hacen es se sientan y leen unas cosas abstractas que no necesariamente tienen que ver con la vida cotidiana. O sea, mientras no se vincule la filosofía y el arte con nuestras vidas, con lo que hacemos en la experiencia diaria, no tiene razón de ser, porque no tenemos analogías, no podemos tener la capacidad de crear analogías, porque vemos la filosofía como algo ajeno a nuestra biografía. Así que muchas gracias por verme, y espero que les sirva de algo este